Está muy... No creo que nadie Al pueda principio. cantar. A ver, en unos 10 segundos vuelven a de nuevo. poner. Bueno, bueno, pero todos abran sus micrófonos. Bueno, ya estoy llorando Sí. de la emoción. Ay, Prenden las cámaras de una vez. Única cosa. profe, es que de verdad la universidad es más digerible con usted. En ella. Confirmo. No, bueno, muchas gracias y muchas gracias a, creo que fue Mitzi, ¿verdad? Sí, Quien puso la canción. Sí, Mitzi. Muchas gracias a Mitzi. Y Es gracias que la a verdad, todos. las clases que usted da, sí, hace muy ameno este pedo. Entonces, Sí, sí, yo entiendo Punto que... extra para Mitzi. Punto extra, participación. Realmente eso vale para una participación. Bueno, pues muchas gracias. No les digo cuántos cumplí porque si no, van a decir, no, pues ruco. Pero bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Ya haremos algo, organizaremos algo. Y qué bueno que les guste la clase realmente, porque aparte es la última clase y creo que la última clase debería ser como más, pues ya, no más relax, más como acabar el día y pasarla más o menos chido. Y digo, también es la última clase para mí, entonces, pues trato de hacerlo así, ¿no? Y aparte me gustan los temas. tu clase nos incentiva a no darnos de baja. No se den de baja, aguanten. Todavía les faltan 4 años y medio, creo, ¿no? Entonces aguanten. Sí se puede. No, miren, yo creo también que tiene mucho que ver con que estamos en línea. Entonces, pues uno también como que se pone hasta la madre de estar así. Pero yo creo que el próximo semestre esperemos ya volvamos a una semi-normalidad y y ya, todo esto se arregle, por favor. Pero bueno, vamos a empezar con la clase. La lectura para hoy, pues, era este texto acerca del renacimiento, del humanismo, ¿no? Si realmente este concepto de renacimiento, pues, es, digamos, útil para hablar sobre lo que sucedió en esa época. Y sobre todo sirve de conexión con nuestras lecturas pasadas, ¿no? Esta cuestión de que los humanistas o los renacentistas lo que hacen es retomar a los autores de la antigüedad, tratar de extrapolarlos a su propia época y a partir de ellos explicar su realidad. Es esta conexión que vamos a hacer entre precisamente este mundo antiguo que terminamos de ver, aunque no lo vimos todo y vimos nada más a 2 autores y había muchos otros que ver, pero me parece que vimos a los principales. Se extrapola, o más bien es la conexión, la cadenita que nos va a unir al propio nacimiento de la modernidad, ¿no? Que también discutiremos un poco más adelante sobre la propia modernidad, qué significa la modernidad, todo esto. Pero bueno, ya vamos llegando un poco a épocas más actuales. Y todo comienza pues con estos señores que en esta época del siglo XV, siglo XVI, comienzan a rescatar un montón de cuestiones que parecían perdidas, ¿no? De la antigüedad. Acuérdense, con la caída del Imperio Romano de Occidente, muchas cosas se pierden, muchas tradiciones se pierden, mucho conocimiento se pierde, aunque sobrevive una parte de él en el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Constantinopla y todo esto que después se va a convertir en la actualidad en Estambul, ¿no? Pero bueno, ahí sobrevive mucho conocimiento que se pierde en Occidente, y cuando cae Constantinopla a manos de los turcos, precisamente muchos de los que estaban ahí, muchos de los grandes pensadores, de los filósofos que vivían en esta ciudad, huyen de Constantinopla y llegan a Italia, en particular llegan a Florencia, y por eso Florencia es uno de estos lugares en donde va a surgir otra vez este ánimo de recuperar la antigüedad, de recuperar aquel viejo conocimiento de la antigüedad y de tratar de explicar con él la realidad que están viviendo, ¿no? Entonces, digamos, ese es el contexto histórico, es el contexto que está detrás de esta situación, del propio pensamiento. Entonces,
a veces parecería que el pensamiento o la filosofía está como muy aparte de lo que sucede en la realidad, pero con esto vemos que no, ¿no? O sea, detrás de todo esto hubo guerras, detrás de todo esto hubo caídas de imperios, etcétera, que finalmente provocaron en el siglo XV y en el siglo XVI esta recuperación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, les doy las palabras a ustedes después de esta breve introducción, para ver cómo les fue con la lectura, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, qué reflexiones trae, etcétera. Entonces, a ver quién quiere empezar. ¿Y ahora qué pasó? Siempre andan así, muy acá. Ah, ándale. Por favor, Mauricio. Ah, pues a mí se me hizo muy interesante. Me gustó, aunque hubo un tiempo en el que como que me perdí un poco a la mitad de la lectura y tuve que volver a leerla. Pero pues más que nada lo que más interesante se me hizo es este cambio de concepción sobre la religión que se tiene, ¿no? Esta resignificación, reinvención de la misma religión, sobre todo de dos, ¿no? De los flamencos, creo que así los llaman, donde lo transmiten a través del arte, y eso fue lo que más me fascinó. Lo hacen primero en el arte, esta resignificación, esta reivindicación de qué es lo divino, los flamencos lo hacen a través de algo más personal, como que aluden la divinidad como algo, un pacto entre el humano y Dios, o sea, como que se va más a lo sentimental, a lo privado, como mencionan los artistas, ya se enfocan más en los sentimientos, en esta privacidad que había en las pinturas. Y a diferencia de los italianos que empiezan a realizar como que esta concepción de que Dios es en realidad lo bello del ser humano y empiezan como a embellecer, ¿no? O sea, vuelven a este concepto que se planteaba en la antigua Grecia de que la belleza es lo principal del ser humano y es lo que hay que exaltar y hay que buscar, porque el ser bello es significado de que eres sabio, de que eres justo y todo esto que plantea un poco este Platón. Y pues que también hubo dos cosas que se me hicieron muy interesantes, que eran los aspectos del arquetipo que estaban haciendo en el arte, ¿no? Lo de ideal y contemplativo y lo real y lo ficcional, que aunque parece como contrastante, ¿no? Porque uno es como estar quieto y lo otro es el dinamismo del mismo ser humano, que lo transmiten a través de las pinturas y que después lo veo yo mucho con Bernini, si no me equivoco, se llama el escultor, que en sus obras empieza a realizar como para empezar, todas sus obras son de pasajes de la mitología griega, ¿no? Entonces aquí se vuelve a ver esta relación entre el pensamiento de los antiguos griegos con el pensamiento pues ya italiano, humanista. Pero sobre todo hay una obra que se llama, bueno, hay dos, ¿no? Una es Apolo y Dafne y el otro es El rapto de Perséfone, que siento que transmiten muy bien este enfoque, ¿no? Porque ambos son unas esculturas, están todos quietos los personajes, ¿no? Pero muestran dinamismo a través de la obra. Todas esas dos obras destacan mucho porque muestran la expresión, muestran el sentimiento y muestran cómo el cuerpo se expresa, cómo se mueve. Y parece que se mueve, pero no está moviéndose, obviamente, porque es una escultura. Y toda esta reflexión que hacen a través de lo artístico, al final de cuentas termina llevándose al ámbito de la literatura y al ámbito de la filosofía, y empiezan a realizar un análisis en el que yo digo que se enfocan más en que Dios se encuentra ya no como un ser aparte, sino es parte del ser humano. Entonces ya empieza como antropocentrismo y donde empiezan a buscar la belleza de la naturaleza y cómo explotarla, ¿no? Entonces, cómo hacerla más bella. Creo que hay una parte en la que el autor menciona incluso que así, que dice que el anhelo de ideales, en cierto modo, todavía supraterrenales, no excluye en absoluto la voluntad de hacer del hombre no solo un imitador, sino un auténtico creador, ¿no? Y es aquí donde empiezan a buscar esta manera de ser ellos los creadores, de ser ellos los nuevos dioses, por decirlo de alguna manera, dar a entender esa metáfora y queda en lugar, pues, que en Italia se empieza este boom científico que se da mucho con artistas, podemos verlo con Leonardo da Vinci o con Miguel Ángel, que además muestran esta naturaleza, doble interpretación de sus obras,
que tienen un enfoque religioso, pero a la vez un enfoque científico. Por ahí había visto que en la pintura de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, esta parte de la de Dios tocando a Adán, es en realidad Dios es en realidad el cerebro, ¿no? Entonces aquí te da una doble interpretación, ¿ok? Que dice, el ser humano es en realidad Dios y todo lo que hacemos, nosotros somos los creadores. Entonces, pues toda esta revolución ideológica que da, pues con esta conexión a los conceptos de lo divino, con lo concepto de lo antiguo, pues da lugar a un pensamiento diferente, a un pensamiento que después terminaría a consolidar mucho la forma de actuar de las sociedades europeas y sobre todo a considerarse ellos mismos como la base de todo y el centro de todo y quedaría pues a mucha justificación, ¿no? Luego en el colonialismo, de que los europeos eran el centro de todo y de que el pensamiento humano eurocentrista era el centro de todo. Y, y pues no sé, eso fue lo que más me impactó, además de la diferencia que tenía con los flamencos, que como lo hacen más individualista. Y siento que eso después da lugar como al, al pensamiento de las poblaciones, de las sociedades europeas del norte como algo más reservado y algo más individualista que daría lugar como a esta relación de que Dios es algo entre la persona digamos, Dios y la persona, esa relación, y quedaría como, yo te voy a demostrar cómo seré, ¿no? Y entonces empiezan a hacer como este sentido más personal que daría lugar, yo creo que a lo que vendría siendo en el protestantismo, ¿no? Que todo es una cuestión más relacionada al individualismo y a demostrarse a sí mismos que son merecedores de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues a través de la acumulación de las riquezas. Además de que todo este pensamiento es interesante que se da en repúblicas mercantiles, ¿no? Podemos decir que Florencia o otros países, bueno, otras partes de Italia, como Venecia y Génova, acogieron mucho a estos pensadores, a estos filósofos que también eran, digamos, de la clase burguesa. Entonces ya empieza este desarrollo de esta clase que se empieza a inmiscuir poco a poco en el ámbito político, primero como consejeros y después empiezan una revolución ideológica en la que cuestionan el poder de la monarquía y ese hace este cambio. Entonces siento que es sumamente importante este momento del humanista, donde se cambia esta percepción, ya no es como el centro es Dios, sino el ser humano y lo que nosotros podemos hacer. Entonces, pues yo me quedo con esa reflexión sobre el humanismo. Ok, pues muy buena, muy buena reflexión. Muchas gracias. Precisamente ahorita que estabas mencionando a esta cuestión de las esculturas, les voy a enseñar una de las que mencionaste del rapto de Perséfone, porque me parece genial, ¿no? A mí es mi favorita, la verdad, es una de mis esculturas favoritas. Es muy buena. A ver, chequen esta imagen. Sí la ven ahí, ¿verdad? O Sí, sí, sí. sea, chequen nada más, o sea, aquí la cuestión de los dedos, ¿no? O Uf, es que sea, eso siempre se ha destacado que es impresionante como la texturización en mármol, digo, bueno, sí, no sé si es mármol o piedra. Bueno, ambos son piedras, ¿no? Pero ¿en qué se describe que está hecho? creo que sí es mármol, me parece que es Sí, mármol. sí, no era mármol. La texturización de cómo marca la piel en mármol es de lo más impresionante que muchos han descrito. También yo Hmm, considero que es buenarda. Disculpe que es la interrupción, claro. no te preocupes. Sí, o sea, les quería mostrar esto porque precisamente aquí hay hay una cuestión que ya no está centrada en Dios. O sea, antes todo el arte medieval estaba concentrado en la cuestión de Dios, en la cuestión religiosa bíblica principalmente. Entonces, lo que se pintaba, por ejemplo, siempre era en referencia a alguna cuestión bíblica, ¿no? Se pintaba a Jesús, o se pintaba a la Virgen María, o se pintaba alguna representación de algún suceso bíblico, ¿no? Y con esto, estas culturas de 1600, algo no recuerdo exactamente, pero aquí es cuando empieza realmente a cambiar los temas, ¿no?
ya no es ese tema bíblico, ya no es el tema del Dios cristiano, ahora es el tema de la mitología griega, ¿no? Y que empieza otra vez a poner en el centro ya no al Dios cristiano, sino al ser humano, lo que hay en él, la belleza, que como bien decía el compañero, se empieza a exaltar. Y bueno, nada más chequen eso. Yo tuve la oportunidad, esto está en el museo en la Villa Borghese en Roma, tuve la oportunidad de estar ahí y es, o sea, es impresionante ver todas estas esculturas. También tuve la oportunidad de ver la Capilla Sixtina. Bueno, Roma es un museo vivo. En toda la ciudad realmente es un museo. Entonces, es muy padre y ves, además, lo que te permite ver la ciudad es este cambio, ¿no? O sea, entre la antigüedad, esta época de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Todos ahí juntos, todos como ensimismados, traslapados, ¿no? Porque de repente vas caminando por la calle y de repente al lado hay unas ruinas del foro romano de no sé quién, ¿no? Del de Trajano, etcétera. Y luego llegas a un museo como el de Villa Borghese y ves estas cuestiones del Renacimiento. Y luego vas al Vaticano eh, y ves, por ejemplo, el Castillo San Angelo que está ahí casi enfrente del Vaticano, cruzando el río Tíber. Y pues es la cuestión de la Edad Media, ¿no? Aunque es una construcción de la época romana, pues ellos lo usaron, durante la Edad Media lo usaron como castillo, ¿no? Y como refugio del Papa cuando tenía pedos, se echaba a correr ahí. Eh, Entonces es muy, muy, muy padre y creo que se puede notar muy bien desde el propio arte cuáles son los cambios ideológicos que hay en términos de la propia, de los propios cambios hacia la modernidad que se van dando desde la Edad Media, ¿no? Y claro, como bien decía el compañero, o sea, el centro de todo ya es el ser humano, o empieza a ser el ser humano, como dice la lectura, ¿no? O sea, los humanistas no rompen con el cristianismo, ¿no? O sea, no es que digan, bueno, ya el cristianismo ya no vale, a la fregada ahora somos laicos o ateos, no. O sea, ellos realmente lo que están pensando es, más bien como dice igual la propia lectura, es un cambio de forma y no de fondo, ¿no? O sea, seguimos siendo cristianos, seguimos creyendo que hay una divinidad, hay una razón que proviene de la divinidad, etcétera. Sin embargo, ahora pensamos que la razón es importante, ¿no? No solo la verdad es revelada, sino la propia razón que nos ha sido dada por la propia divinidad. Es decir, no hay una separación como tal entre razón y divinidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? O sea, porque realmente los humanistas no es que hayan sido revolucionarios que dijeran, no, vamos a cambiar la sociedad, ¿no? O sea, incluso el cambio radical que sí sucedió en la sociedad, ellos no lo planteaban como tal, ¿no? O sea, ellos no lo querían. Simplemente se pusieron a hacer cosas y de repente las cosas cambiaron radicalmente, ¿no? Sin quererlo. Un poco como dice Max Weber, igual, ¿no? O sea, cuando habla de los protestantes y cómo sirvieron de potencial para el propio capitalismo, igual como sin querer. A veces así son los cambios sociales, ¿no? A veces se van dando desde abajo, se van dando casi imperceptiblemente y de repente ya todo ha cambiado, ¿no? A veces las revoluciones no son necesariamente tomar el palacio de invierno, ¿no? Como los bolcheviques o etcétera, ¿no? Las revoluciones son más lentas y son más imperceptibles, ¿no? Pero sí se dan, sí se dan. Compañera Omara, por favor. Ah, ya. Hola, profe. Bueno, a mí la lectura sí me gustó, aunque al final ya no sé, como que no sé si es porque ya había leído mucho o qué de otras materias que me confundí un poco y ya no le pude entender muy bien. Pero bueno, me recordó a una clase en la que estaba, creo que fue en la clase de ciencia política, donde el profesor preguntó que desde cuándo inicia la humanidad. Y pues la respuesta correcta para el profesor fue que la humanidad inicia desde el humanismo, porque ahí es cuando se propone el antropocentrismo, o sea, cuando se sitúa al ser humano en el centro del universo y todo empieza a girar en torno a él.
y también es donde hay grandes avances de conocimiento, de ciencia, de arte, de cultura. También, bueno, me parece interesante que hay cierto estancamiento en... Ay, silencio el audio, perdón, Sí, no no me te di cuenta. preocupes. Que hay cierto estancamiento intelectual. ¿Y por qué lo digo? Porque en cuanto a la filosofía se podría decir que hubo, pues sí, este estancamiento, ya que los filósofos no se atrevían a contradecir lo que los antiguos griegos estipulaban. Y de hecho me gustó una cita que dice, ahí dónde está, así dice que los hombres de letras se entregaron al placer, gustar sus frutos más que al producir otros. Entonces fue cuando dice que no se atrevieron hasta 1576 a contradecir las afirmaciones, por ejemplo, que hacía Aristóteles, donde, es que no sé pronunciarlo, pero creo que se dice Pierre de la Gama, algo así, no sé, donde él dice que, en pocas palabras, lo que dice Aristóteles, pues es basofia, ¿no? Creo que lo dice así como que son patrañas. Y es hasta ese momento donde hacen valer pues la autonomía de su pensamiento. Y eso es lo que me pareció como muy interesante de señalar también. Claro, o sea, esta cuestión que señala sobre Aristóteles y la crítica que se le hace a Aristóteles es importante. O sea, lo que habían hecho los humanistas era, más bien los cristianos de la Edad Media, cuando encontraron los textos de Aristóteles, de Platón y otros de autores antiguos, fue casi como hacerlos o pegarlos con la cuestión del cristianismo, como si Aristóteles y Platón hubieran sido precristianos, ¿no? Como, o sea, de repente empezaron a decir algo así como que Dios ya les había dado la luz de la verdad, ¿no? A Aristóteles, a Platón y otros autores, y les había enseñado la verdad, aunque como no, Cristo no había nacido todavía, pues todavía no podían conocerla completamente y no sé qué, pero ya Dios los había iluminado, ¿no? Y, y en esa iluminación entonces había que recogerlos y, digamos, amalgamarlos al propio cristianismo, ¿no? Entonces lo que hicieron en realidad con Platón y Aristóteles fue casi como ponerles un corsé forzoso para que cupieran dentro del cristianismo y que en vez de servir como un pensamiento, como lo fue en su propia época de estos autores, como un pensamiento, digamos, libre, un pensamiento racional, no entregado a la cuestión de la, de la verdad revelada, que la verdad revelada pues es la que está en la Biblia, ¿no? O sea, ya no hace falta buscar más verdades porque todo estaba ahí, todo está ahí, o era lo que pensaban, ¿no? Durante la Edad Media, o sea, no hace falta preguntarse cosas, no hace falta tratar de ser racionales con ciertas cuestiones porque, o sea, ya, la verdad que necesitamos ya está ahí revelada en la Biblia, entonces, ya, ¿no? Entonces, se adueñaron de Platón y de Aristóteles y lo usaron para sus propios fines, ¿no? Y una de las cosas que Aristóteles decía, pues era esta cuestión de la inmortalidad del alma, que era muy afín también con el cristianismo, ¿no? Entonces se apropiaron de Aristóteles y dijeron casi como que Aristóteles había sido esta cuestión de un cristiano antes del cristianismo, porque hablaba de la inmortalidad del alma, ¿no? Y entonces cuando empiezan a criticar a Aristóteles, indirectamente también se está criticando el propio cristianismo, ¿no? Y la propia creencia de un alma eterna, inmortal, que todos tenemos y que es la que nos une con la divinidad, ¿no? Y que en realidad lo que más importa en esta vida es el alma y no tanto el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo pues, se puede morir, se va a desgastar, le pueden pasar cosas, en realidad eso no importa porque importa más la relación divina que tienes tú a través de tu alma con Dios, con la Virgen o con quien sea que está ahí arriba, ¿no? Entonces, sí había esta cuestión, ¿no? Que me parece muy importante. Y entonces comienzan a decir, ¿no? O sea, realmente esto de que hay una vida, de que hay un alma inmortal, nadie lo puede comprobar, ¿no? O sea, a ver,
alguien compruébeme de que el alma es inmortal. Primero, alguien compruébeme de que existe el alma, ¿no? Y luego que es inmortal. Entonces, pues nadie podía hacerlo, o sea, realmente no era una cuestión racional, o sea, empezaron a darse cuenta de que no era una cuestión racional y ahí empieza a surgir la crítica y ahí empieza a ser minada toda esta creencia religiosa, ¿no? Que sostenía y que sostuvo no nada más a la sociedad medieval, sino que sostuvo el propio poder político de las sociedades medievales, ¿no? Durante las sociedades medievales, y un poco todavía más allá, había esta cuestión de las famosas dos espadas, ¿no? La espada terrenal ejercida por el poder político, el rey, los señores feudales, o el emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? Y por otro lado estaba el poder, la espada que representaba el poder celestial, ¿no? El poder religioso. Es decir, que el monopolio del poder, incluso de la violencia legítima, no era el Estado como lo es hoy en día, ¿no? Y ya vamos a ver la cuestión del nacimiento del Estado moderno. Pero en aquella época la iglesia te podía chingar igual que el gobierno, ¿no? Entonces, realmente era una cuestión bastante importante, ¿no? Y a partir de todas esas creencias era que se sostenía el propio poder, de la iglesia, ¿no? Incluso, o sea, es que pues el Papa tenía ejércitos, ¿no? No era que nada más estuviera ahí orando y rezando como es hoy en día, ¿no? El Papa tenía ejércitos y conquistaba y saqueaba ciudades también. Y bueno, hubo una época, ¿no? En la época de los Borgia, que es muy interesante, que vamos a un poco hablar de ella cuando hablemos de Maquiavelo. Que los Borgia, bueno, Rodrigo Borgia se convierte en Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, pero él tiene hijos bastardos, ¿no? Y entre esos hijos bastardos está César Borgia, que es a quien más admira Maquiavelo, ¿no? O sea, cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, está pensando en César Borgia, como ese príncipe ideal, ¿no? Y ahí hay una unificación total, porque el Papa le da todo el respaldo a su hijo, a César, y le da ejércitos, y César empieza a conquistar otras ciudades italianas, pelea con los franceses que estaban invadiendo Italia, etcétera, ¿no? Y entonces hay una comunidad ahí, hay una comunión entre el poder eclesiástico y el poder militar, muy fuerte, ¿no? Bueno, acá los que juegan Assassin's Creed, dice Assassin's Creed te habla de los Borgia. Yo intenté jugar ese juego, pero la verdad es que no pude, ¿eh? O sea, no pude. ¿Por qué, maestro? Es un juego increíble. De verdad que lo intenté. Ese todavía era para Play 2, ¿no? Creo que es Assassin's Creed 2, donde se desarrolla en El Italia y 2, todo el esto. 3 y el Brotherhood, eso le habla de los Borgia. Creo que más en el 3 Ok. es donde Ajá. habla de los Borgia. Y Sí. ya después ya te empieza a hablar de otras cosas, que también están interesantes, pero ya lo empezaron a sacar cada año y ahí ya tampoco ya no me gustó. Pero el 1, el 2, el 3, Brotherhood, incluso hasta el 4 todavía está chido. Y el 3 también, el de Se la vuelve más independencia de los Estados Unidos. humanista. Se vuelve como más fumado y de los alienígenas, el espíritu y cosas así. Ahorita tampoco está tan mal con eso de la recuperación de las viejas culturas. Está bueno. Bueno, Y sacaron el Valhalla, ¿no? Creo, el último. sí, con eso del Valhalla y el próximo que va a salir también se ven buenardos, pero sí es una fumada todo lo que se inventa con lo de los Borgias también, de cierto modo. Sí. No, pues yo sí les confieso que no lo pude jugar. Me compré el 2 para PlayStation 2, recuerdo que era. Pero no, me aburrió muy rápido. Y luego lo volví a intentar con el Unity. Me compré el Unity, que ya ven que es sobre la Revolución Francesa, porque igual pues a mí me gusta la Revolución Francesa. Y dije, bueno, pues estos güeyes hablan de Revolución Francesa. Pero tampoco, o sea, no lo pude jugar. Entonces, bueno, perdónenme a los que les gusta Assassin's Creed. No, realmente no me atrapó. Ninguna de las veces que lo intenté jugar, nunca me atrapó. Pero bueno, entonces, bueno, vamos a darle paso a los demás compañeros. Fátima, por favor. Sí, siempre escucho como que se me sale el internet, pero es para escucharme. Bueno, yo quería decir sobre el... Ay, se me fue la onda. Ya. Sí, sobre cómo la religión ahora sí metía mucho de su grano en cualquier lugar.
y en cualquier momento, porque no era como el que tenía más poder, por así decirlo, porque si la religión no lo decía o no lo aceptaba según sus normas, pues era mal visto. Y el hecho de que el humanismo llegara como parte del Renacimiento, la verdad sí, yo tengo un poco de confusión entre el Renacimiento y el humanismo, tuve que ver más videos porque para mí era casi lo mismo, era muy parecido, pero creo que más el humanismo es más como de la mente y el cuerpo, ¿no? Bueno, el alma y el cuerpo. Y entonces, como siempre nos idealizan, o bueno, nos dan que debían, bueno, todavía creo que sigue habiendo como un poco de la religión que nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Y ay, así como en El nombre de la rosa, donde que conocer más era malo y al final, pues los que leían el libro, pues se morían, ¿no? Porque no podían conocer las mismas cosas que eran contradictorias, ¿no? También en la Biblia que se vienen, que te dicen una cosa y después te cambian, y entonces en ese sentido como que a mí me llamó la atención porque el humano ya se separa, bueno, las personas se separan más de la religión, ya no es, bueno, según buscan algo laico, pero al final siempre vamos a estar como ligado a algo, siempre va a haber, siempre dicen, bueno, dicen y yo también creo que las personas deben de tener algo en que creer para poder seguir y yo coincido en esa, tal vez hay personas que no, pero coincido en eso de que se necesita algo más que creer, porque si no, luego ya no se puede. Ok. Pues me gustaría que profundicemos entonces en esta cuestión que tú mencionabas, ¿no? El concepto de humanismo y de renacimiento, ¿cuál es la diferencia? Hay diferencias importantes, ¿no? Que hay que mencionar. En primer lugar, la cuestión, o más bien el concepto de renacimiento tiene muchos defectos por la cual los propios autores dicen que no lo utilizan o que no lo van a utilizar para referirse a todo a esta etapa histórica de la que nos van a hablar, perdón. Sobre todo porque además es que el Renacimiento, ellos no se consideraban renacentistas, o sea, los hombres renacentistas, hombres renacentistas, no se consideraban como tales, ¿no? Ellos nunca dijeron, somos renacentistas, ¿no? Viva el Renacimiento y nada de eso, o sea, eso fue un concepto que se creó, que se construyó en Francia en el siglo XIX, ¿no? Entonces, realmente no se consideraban como tal. Otra cuestión que se le puede hacer como crítica al concepto de renacimiento es que hay como, digamos, como si hubiera sido igual en todos los países de Europa, ¿no? Se hubiera manifestado de la misma manera en todos los países de Europa, como si el Renacimiento hubiera sido totalmente homogéneo, ¿no? Lineal, en toda esta región, ¿no? Lo cual no fue así, o sea, el Renacimiento, más bien el humanismo, se fue manifestando de diferentes formas en los distintos países, como mencionaba hace rato el compañero Mauricio, ¿no? Cuando hablaba de los pintores flamencos y la diferencia que había entre los pintores flamencos, lo que ellos pintaban, los temas, ¿no? Etcétera, etcétera, la forma en la que lo hacían, y los pintores renacentistas italianos, ¿no? Entonces, había diferencias importantes, ¿no? El Renacimiento no fue uno solo, igual para todos y universal, al menos en términos europeos, ¿no? Entonces, ese es otro de los defectos de este concepto de Renacimiento, ¿no? Además, también está la cuestión de que está muy cargado, o sea, ya tiene un juicio de valor a priori, que a priori lo ve como algo bueno, ¿no? O sea, el Renacimiento, o sea, ya como tal, cuando tú dices Renacimiento, tú dices, no, pues sí, el Renacimiento, ¿no? Estábamos en la oscuridad y renacimos, ¿no? Y entonces dejamos la oscuridad y vimos la luz y abandonamos no sé cuántos siglos de ignorancia y no sé qué, ¿no?
Entonces, ya hay ahí un juicio de que el Renacimiento fue en sí mismo bueno, porque sí, porque era el Renacimiento, ¿no? Entonces, ese es otro defecto del propio concepto de Renacimiento, ¿no? Por el que los propios autores dicen que no lo quieren utilizar como tal, ¿no? Entonces, dentro de todo esto también está la construcción de un mito, el mito del Renacimiento como una cosa en sí misma buena, genial, ¿no? Impresionante, una época de la humanidad que no se va a repetir jamás, pero que deberíamos desear que se repita otra vez, ¿no? Eh, y por otro lado también está la cuestión de que es un concepto equívoco, o sea, es un concepto que puede significar muchas cosas, a eso se refiere concepto equívoco, ¿no? Entonces, realmente no es un concepto riguroso, no es un concepto que históricamente pueda ayudarnos a definir algo por esta misma cuestión de que puede significar distintas cosas. Y en este sentido, pues resulta un instrumento bastante, muy poco útil en términos históricos, ¿no? Para explicarlo. Y por eso, pues ellos van a elegir la cuestión del humanismo, ¿no? Eh, Porque el humanismo, piensan ellos, puede describir, digamos, distintas formas de manifestación cultural de estos siglo XV, siglo XVI, y que aún así tiene que ser, dicen ellos, precisado, ¿no? O sea, aún así el humanismo no va a ser igual en todas las partes de Europa, ¿no? Pero puede ser más útil para explicar esta época eh, que estamos nosotros analizando, ¿no? Entonces, no sé si así te queda un poco más claro la diferencia entre estos conceptos. ¿Quién había preguntado? Perdón, ya se me olvidó. Yo. Ah, Sí, ok, sí, sí. Ya, vale. es que se parecían, bueno, al inicio lo marca como que se parecen, y entonces en otra clase vi el renacentismo, entonces como que cuando iba leyendo me recordaba muchas cosas que vi de eso, pero decía, no es lo mismo, obviamente, ¿no? Pero sí, ya creo que ya está más claro. Ok, vale, perfecto. Bueno, pues continuemos, Gael, por favor. Uy, es que, bueno, mi participación iba más relacionada justamente a esto del concepto, vaya, del renacimiento, de cómo hace el contraste propiamente del renacimiento con el humanismo y cómo se habla más o menos de de que no es una cuestión de que se venga a negar el pasado y se vaya a comulgar una propia idealización nueva de conocimiento en base a nuevos conocimientos o en base a una forma diferente de ver eso, sino que más bien era una forma de complementar y mismamente lo explican en esta tradición, digo, en esta tradición, en esta trayectoria, en donde van surgiendo los autores, digo, los autores de diferentes obras artísticas y de diferentes visiones éticas sobre lo que se surge como el humanismo. Y rescaté de esto, me pareció más rescatable esta cronología, que no es cronología como tal, sino más bien esta serie de sucesos esporádicos que hacen que se construya el humanismo propiamente y cómo es que pasamos de repente pensar en una ideología fija y que los autores se pongan a criticar cosas que no se habían visto totalmente, sino que estaban opacadas por ciertos conocimientos que pues ya hicieron varios la relación de que la iglesia y este movimiento fue algo más digo, laico no, es ¿cuál es la palabra que utiliza el autor? Bueno, sí es laico, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? laicidad. Ujú. Laicidad, exactamente. Sí, es que me confundí. Bueno, y me parece muy, bueno, yo inmediatamente como que tuve esta relación también vinculándolo con lo que es el contexto actual y cómo hace unos años se consideraba que había surgido un nuevo renacimiento, por así decirlo, pero pues obviamente no podemos decir renacimiento por esto mismo que decía, sino más bien esta especie de corriente humanista donde se empezaba a negar completamente todos los hechos de la iglesia y se empezó a decir que era ficción y toda esta cosa, con lo que en su momento fue el movimiento humanista. Y me parece interesante pensar en cómo es que decayó, o bueno, decayó esa construcción de lo que puede ser el humanismo en respecto a la edad contemporánea, la época moderna, vaya, después de todas las situaciones que hemos vivido. Supongo que anteriormente se expresaba de una manera más, bueno, se expresó de una manera más, más armónica, más vinculada a que las personas lo vieran con el arte y lo vieran
sus propias visiones y lo sintieran con sus propios ojos y cómo ahora se expresaba como pues no, vaya, qué puta basura puede ser la religión, o muchos se pusieron de haters con que si eras religioso, si creías en algún tipo de religión, eras completamente ignorante de tu propia ambición, de lo que era la verdad absoluta y demás cosas. Y no sé, ese contraste y esto, lo que fue el movimiento, fue lo que más me pareció destacable, vaya. Ok, sí fue un cambio muy importante, aunque no tan rápido, no tan claro, casi imperceptible, ¿no? Que se fue dando más con los años Sí, hasta llegar. sí, justamente. Pues eran, bueno, en sí eran como eventos ocasionales que surgían como, no sé, una tendencia que de repente sale de la nada y se empieza a hacer, pues, más presente en diferentes ámbitos, pero no podemos hablar de tendencia porque pues obviamente no había una forma estricta de que se esparciera tan rápidamente y es por eso que me gusta también este hecho de que lo mencione de que era un proceso esporádico y no tanto un proceso lineal, como se suele decir o como se suele expresar algunas veces en la historia. Sí, no, a veces se piensa como que, bueno, pues es que el Renacimiento tenía que llegar, ¿no? Porque pues era necesario para el desarrollo de la historia humana y como avanzamos siempre hacia más. Precisamente este tipo de ideas pues surgen un poco aquí, ¿no? Se ven mucho más fuertes en la Ilustración, que es hija del Renacimiento, pero pero ya están por ahí pululando, ¿no? Quizá un poco esta cuestión de que el humanismo se perdió, o no sé si llamarlo así, o se desdibujó, quizá tiene mucho que ver con la cuestión precisamente del propio, eh, digamos, de llevar hasta un extremo la cuestión del individuo, ¿no? Del individualismo que solo es como capaz el sujeto de pensar en sí mismo y no en nosotros, y de que erigimos un nuevo Dios, ¿no? Ya no era el Dios, la diosa razón, que era la que había llegado a la tierra, incluso dice, ¿no? La lectura, que la diosa razón había llegado a la tierra. Pues a mí me parece que lo sustituimos por otro, ¿no? Que es el Dios capital, ¿no? Entonces ahora a quien rendimos culto es al Dios capital. Cuando Marx habla igual del capital, lo hace casi en términos también religiosos, ¿no? Cuando habla, cuando creo que le escribe una carta a Engels, ¿no? Y le dice, bueno, pues ya se murió otro de mis hijos, ¿no? Pero acuérdense que Marx era paupérrimo y vivía de lo que le daba el Engels, ¿no? Y muchos de sus hijos se murieron, pues porque no, pues eran pobres. Y en algún momento, ¿no? Dice, o sea, se fue fulanitas a sus hijos y como sacrificio, ¿no? Un sacrificio al dios Moloch, que es el dios del dinero o era el dios del dinero en la época fenicia, ¿no? Entonces, pues murieron en sacrificio, como si hubieran sido un sacrificio a este dios, ¿no? Porque no tenían dinero, por eso no pudieron sobrevivir, ¿no? Eh, yo creo que sí hemos creado este nuevo dios y hemos creado muchos dioses ahora también, ¿no? Pero bueno, habría que ver cuáles son los nuevos mitos que nos hemos construido y en los que ahora adoramos, ¿no? Cosas diferentes. Pero bueno, Sí, sí, sí. Y también, bueno, de cierto modo ver si la verisimilitud de aquellos pues puede ser plausible para cada individuo, porque sí, está raro este mundo en que vivimos también. sí, a ver si nos queda algo de mundo dentro de unos años para seguir reflexionando. Bueno, Adriana, por favor. Bueno, pues con lo de la lectura, yo la verdad pues no tenía como que mucho conocimiento del humanismo. Entonces, como que a la hora de que empezaron a hablar del Renacimiento, del siglo, abarcaban 14, 15, 16, si no me recuerdo, del oscurantismo, pues la verdad como que sí me estuve como peleando un poquito históricamente, pues tratando de como que encontrarle cierto orden. En cuestión de las características del humanismo, igual que mi compañera Fátima, si no me recuerdo fue, también como que me costó un poco de trabajo comprenderlo. Yo creo que ahí
sí, la verdad sí voy a buscar como videos, un poquito más de contenido, pues para entender un poquito más sobre el tema. Pero algo que me llamó más la atención acerca de esta cuestión, pues era lo que decían acerca de los artistas y de la literatura. O sea, los enfoques que iban teniendo, en especial creo que eran los artistas flamencos, eh, que pues se centraban como que en los sentimientos religiosos, tomaban mucho en cuenta la naturaleza, las cosas espirituales, creo que eran los toscanos, pues eran como cuestiones que me llamaron la atención porque pues ahora sí que eran creencias aparte de la iglesia que se iba tratando. Ok, ok, muchas gracias, Adriana. ¿Quién más anda por acá? Cristian, por favor. Pues igual retomando, como por ejemplo un poco lo de la iglesia del principio, que yo tengo entendido muchas obras de arte que están actualmente en Roma y todo lo que es en el Vaticano, muchas de estas fueron censuradas, me parece, porque habían esculturas de algunos artistas que mostraban al ser humano desnudo. Y claro, en esta época pues esto era pues, un tabú, ¿no? ¿Cómo vas a mostrar los genitales de un hombre, ¿no? O sea, hombre o mujer, me refiero a hombre con el ser humano. O sea, eso estaba impensable. Y por ejemplo, la idea de los artistas, como bien mencionaba mi compañera, pues era más que nada se tomaban la naturaleza en cuenta para hacer sus obras. Ellos no se fijaban más que nada pues en el tema sexual, sino en el tema pues de la naturaleza del cuerpo como tal, ¿no? Eh, yo creo que era una visión muy errónea. Lo triste es que a día de hoy hay personas que todavía lo toman como cierto tabú, ¿no? Incluso a día de hoy, pleno siglo XXI. Pero pues sí, yo creo que son obras que las esculturas, no recuerdo el nombre de esta que está en el Vaticano, que el miembro fue, no me acuerdo si fue tapado o fue quitado de la propia escultura. O sea que no es la escultura como completa, por así decirlo. O sea, la tuvieron que intervenir en ese entonces para que no mostrara ese tipo de cosas obscenas para ellos, ¿no? Y ya, bueno, básicamente esa era mi participación. Ok, una castración escultórica, ¿no? Ándale. Pues sí, o sea, era una de las cosas que pasaba, ¿no? Pero además, bueno, ahorita me acordé de una anécdota, una vez leí, eso como brevario cultural, paréntesis de brevario cultural, que a las esculturas, bueno, las esculturas griegas, no sé si, o sea, supongo que las han visto, las conocen, no sé, en dibujos o en libros, no sé, siempre tienen un pene chiquito, ¿no? Porque parece que a los griegos el pene grande era como una deformación, ¿no? Entonces siempre los hacían con penes chiquitos, ¿no? Entonces, bueno, claro, o sea, también esta cuestión del propio término de belleza, pues se entiende diferente, ¿no? Ahora se supone, ¿no? Que un hombre debe tener un pene grande, ¿no? Para ser atractivo y no sé qué cosas, ¿no? Y obviamente, pues las cuestiones de gustos, pues van cambiando, ¿no? La belleza es subjetiva, sí. Afortunadamente. Entonces, estos cambios que hay en esta época, digamos que en términos artísticos, lo muy interesante de esto es cómo se va manifestando también en términos sociales y luego hasta políticos, ¿no? O sea, cuando llegamos a Maquiavelo, es muy interesante porque en Maquiavelo vamos a ver el propio resultado del humanismo, pero digamos, ya interviniendo en la propia política, ¿no? O sea, ya no es una escultura, no es una pintura, ya no es que si ahora somos más o menos laicos y ahora escribimos otras cosas, si ahora ponemos en el centro al ser humano. O sea, todo eso tuvo un impacto incluso ya también después político, ¿no? Al tal grado que lo que va a decir Maquiavelo es que toda esa cuestión de Dios y la moral, pues la política no existe, ¿no? O sea, lo que vale en la política es ser el más fuerte e imponer tu fuerza, ¿no? Y lo que vale en la política es la propia naturaleza del ser humano y no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, ¿no? O sea, este impacto, o sea,
alguien empezó a dibujar, empezó a dejar de dibujar a Dios y empezó a dibujar al ser humano y su belleza, y de repente la política ya no tiene nada que ver con Dios. O sea, ¿en qué momento llegamos a eso, no? Es muy interesante cómo los seres humanos vamos cambiando a partir de ideas que pueden parecer muy básicas, que pueden parecer que no tienen nada que ver una con otra y de repente tienen un impacto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y creo que el humanismo es uno de ellos. Muy, muy importante. Bueno, Fernanda Romero, por favor. Yo precisamente quería hablar de esta cuestión porque me gusta extrapolar, no sé cómo se diga, esta lectura en el presente, ¿no? Se nos explica aquí que este humanismo no era aplicado para todos, sino que solo era una élite muy pequeña que entendía estos conceptos, ¿no? Y digo, tal vez nosotros en la actualidad pensamos que somos muy modernos, pero cada época tenía su modernidad. De hecho, esto me vino muy bien porque en una lectura de historia explicaba esta parte, ¿no? Y digo, chance, hoy en día estamos cegados y creemos que estamos en esta modernidad. Y no sé, hay grupos que rechazamos ahorita. Bueno, no es que rechacemos, pero no tienen tanta aprobación como el veganismo o el feminismo, ¿no? Y creo que me gustó más la lectura analizando estas cuestiones porque podemos ver como esta clara similitud y no sé, digo, estamos en un punto de la historia que no sabemos si es el principio, el fin, ni siquiera estamos como definidos todavía, ¿no? Y que haya estas coincidencias no me parece tanta casualidad, sino que espero que sí se vengan cambios y a lo mejor no alcanzo a vivir esos cambios, pero pues sí espero una mejor sociedad en el futuro. No sé, solo esa comparación. O sea, te dio como esperanza la cuestión de los cambios que planteó el Renacimiento o el humanismo en aquella época y esperas que se pueda repetir en nuestra época actual, ¿no? Es lo que entiendo. Pues sí, bueno, no tanto que se pueda repetir, pero el hecho de que coincidan tanto puede significar que pase o que no. Está ahí la posibilidad. Y digo, no sé, por ejemplo, a mí que conozco a muchos amigos veganos y yo también tengo como que estas ideas, pienso que tal vez por esto mismo puedan tener razón y nos acerquemos más a otro tipo de pensamiento en un futuro. Pues sí, yo creo que va a haber muchos cambios en esos sentidos. Y que pueden empezar, o sea, pensamientos que pueden empezar siendo marginales que después se pueden hacer hegemónicos, ¿no? La cuestión del veganismo o del feminismo, etcétera, ¿no? Yo solo pienso que siempre hay cambios, ¿no? O sea, que la sociedad siempre está cambiando, que nunca está estática. A veces esos cambios no necesariamente son para bien, a veces son para mal, nunca estamos en esta posición teleológica de que la historia siempre avanza hacia mejor, ¿no? Yo creo que eso no necesariamente tiene que pasar. Pero vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no? Por cambiar algunas cosas, ¿no? Poner la semillita por ahí de cambios importantes que puedan darse, ¿no? Como la cuestión del veganismo, ¿no? Yo tenía una amiga igual que era así, vegana y me acuerdo que una vez me invitó a un restaurante vegano a comer hot dogs veganos, estaban ricos. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? A ver qué tanto se puede impactar para bien, ojalá, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Fernanda. Jaskin, por favor. Bueno, pues yo tenía como dos comentarios, ¿no?
En primera, ahorita que dijo usted de la relación de como de la fetichización del dinero y otro tipo de cosas, pues me recordó mucho a una serie que está en Amazon que se llama American Gods, ¿no? Y no, bueno, no sé si la han visto, no sé si la conocen, pero básicamente es una pelea entre los viejos dioses, así como Odín, Thor, ¿quién más sales? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. Bueno, los dioses antiguos, ¿no? O sea, de culturas antiguas contra los nuevos dioses, ¿no? Que básicamente los nuevos dioses son los medios de comunicación, la juventud, el dinero y el señor mundo, que se viene relacionado con este concepto de la globalización, ¿no? El señor mundo es como alguien que controla todo, ¿no? Y en este punto es donde quiero conectar con la lectura, porque digamos que en la serie se establece que para que nacieran estos nuevos dioses fue todo a partir del Renacimiento, ¿no? De la humanización de los conceptos del mundo. Porque Odín en una de los capítulos establece que los dioses básicamente se alimentan de creencias. Y las creencias de los humanos son lo que les dan sus poderes, lo que le dan sus atribuciones, lo que le dan pues la capacidad de hacer cosas milagrosas. Y cuando los humanos dejaron de concebirle, bueno, de rendirle culto a los dioses y empezaron a rendirle culto a la ciencia, pues nacieron estos nuevos dioses, ¿no? Que se dedican básicamente a controlar todo desde las sombras. Y pues me parece una propuesta muy interesante porque es una forma de acercarse al pensamiento moderno con respecto a la fetichización de todas las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el dios de la juventud va cambiando conforme pasan las épocas. Por ejemplo, pasa en una parte que está en los años 40 y como que su onda es que trae el telégrafo y los teléfonos, pero ya cuando llegan a la época actual, pues su onda es que siempre trae sus Google de VR o trae su teléfono que puede conectarse a todas las redes del mundo, ¿no? Y entonces vemos claramente cómo es el pensamiento analógico del antiguo mundo, que es representado por los dioses antiguos como Odín, y el nuevo mundo, que es representado por los dioses antiguos como el Señor Mundo, valga la redundancia, que es básicamente ese choque, ¿no? De todos modos, a ellos no les importan porque realmente ellos no son lo que son gracias a sí mismos, sino más bien gracias a los humanos. Y es como esa pauta del cambio de pensamiento que se señala en esta lectura. Y ya. Muchas gracias por el comentario. O sea, está muy interesante. Yo no he visto la serie, he escuchado de la serie, pero la verdad es que no la he visto. Y ahora lo voy a ver. Porque sí suena interesante lo que comentaste. Y claro, o sea, finalmente, o sea, como decía hace rato una compañera, creo que era Fátima, que parece que no podemos dejar de creer, que necesitamos siempre creer en algo. Yo no sé si es necesidad o si es una cuestión, o sea, si es una cosa que nosotros decidimos, o sea, es una cuestión de la propia condición humana, esta necesidad de tener algo allá arriba, un gran otro en términos de psicoanálisis, a lo mejor no arriba en el cielo, pero sí un gran otro, que nos marque la pauta de cómo debemos pensar, de cómo debemos actuar, de qué es lo que se espera de nosotros, ¿no? O sea, ese gran otro no necesariamente tiene que ser un dios como tal, declarado, ¿no? Nos hemos construido otros dioses a los que no llamamos dioses, pero que sin embargo son dioses, ¿no? Y por eso son mucho más efectivos, creo yo, porque no los asumimos como dioses y por eso no los criticamos, ¿no? O nos cuesta trabajo hacerles crítica, pero sí creo que hay esta necesidad o esta condición humana, perdón, más bien, de creer siempre en algo, ¿no? Y ese gran otro puede ser la revolución, puede ser el cambio social, puede ser el veganismo, puede ser, digamos, todo aquello que defendemos, en lo que creemos y que trabajamos por ello, ¿no? No creo que haya nadie libre de ese gran otro, ¿no? Que le dicte qué es lo que tiene que hacer. Todos tenemos un gran otro, me parece. Entonces, parece que vivimos en la ilusión de que nos hemos deshecho de los dioses
o de que nos hicimos de los dioses con esta cuestión del renacimiento, del humanismo, al ponernos a nosotros en el centro, pero en realidad lo que hicimos fue erigir nuevos dioses, ¿no? Primero el dios nosotros mismos, luego el dios dinero, la diosa razón, o sea, no por nada cuando la Revolución Francesa, hasta Robespierre en algún momento se vistió así como sumo sacerdote de la diosa razón, ¿no? Los revolucionarios franceses. Entonces, o sea, realmente sí, quitamos un dios y pusimos otro, la diosa ciencia, que también tiene repercusiones muy fuertes, que en algún momento llega a ser crítica Nietzsche, ¿no? Que no vamos a poder hacer esa lectura que les había dicho desde el principio que no le vamos a poder hacer, pero que está muy interesante la crítica que hace Nietzsche a la cuestión de la ciencia y de la búsqueda de la verdad. Pero sí parece que estamos como engañados, ¿no? Y además seguimos esperando que la razón sea la que dirija todas nuestras acciones, toda nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo fue? Ayer, sí, ayer discutíamos en un seminario del doctorado y un compañero estaba presentando su proyecto de investigación. Y una cuestión central de su proyecto era esta idea de que las nuevas tecnologías digitales se supone que nos iban a liberar, ¿no? Que íbamos a ser más democráticos porque ahora íbamos a poder expresarnos a través de las nuevas tecnologías digitales, las nuevas plataformas, en Facebook o en Twitter y no sé qué, aquello. O sea, que eran herramientas liberadoras, ¿no? Era como un optimismo tecnológico. Es decir, era una creencia en la diosa ciencia, ¿no? Y en la diosa tecnología. Y luego al final se ha mostrado que no, o sea, que realmente no estamos más liberados, que no somos más democráticos, que no somos más razonables, nada más por tener estas herramientas. Nada más métanse a Twitter a ver todo lo lodazal que hay ahí, todo lo lodazal que se crea, para que vean que pues todo eso fue una gran mentira, ¿no? Fue un gran mito que nos construimos, pero partiendo otra vez de esta cuestión de que pensamos de que la razón puede superarlo todo, ¿no? Y que viene desde el humanismo, que viene desde la propia ilustración. O sea, seguimos creyendo en este mito. Y yo una cosa que le comentaba es que yo creo que nos autoengañamos y nos autoengañamos a cada rato, porque seguimos siendo modernos en ese sentido. Modernos en el sentido de que pensamos que la razón nos va a liberar y que eso es lo más grandioso que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque yo le comentaba que estaba leyendo precisamente un texto más o menos viejo que hablaba sobre los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, el periódico, ¿no? Y cómo también en ese momento se pensó que todas estas cuestiones nos iban a liberar, ¿no? Que a través de la televisión íbamos a poder liberarnos, o que de la radio íbamos a estar más informados y no sé qué, etcétera, etcétera. Y al final no pasó. No nos volvimos más racionales, empezaron a denominar la televisión como la caja idiota, no por nada, ¿no? Aunque tampoco se trata de denigrar totalmente a la televisión. Pero sí creo que no hay, que esta aspiración, que es muy moderna en términos de filosóficos de cómo entendemos la modernidad, ¿no? Esta aspiración muy moderna de que la razón sea la que domina todas nuestras vidas, creo que es una gran mentira, a la que nunca vamos a poder llegar realmente, porque los seres humanos somos mucho más que razón. Somos mucho más que el uso de nuestro cerebro para pensar y ser racionales. También ahí intervienen los sentimientos, las emociones, y eso también somos, y eso también interviene en nuestras decisiones, y no podemos negarlo, no podemos deshacernos de eso. Entonces, bueno, no quiero que se me depriman, pero sí creo que no hay posibilidad humana de que lleguemos a este uso de la razón como la gran liberadora de nosotros, ¿no? No lo creo. Pero bueno, compañera Elizabeth, por favor. Bueno, es que se me olvidó, a ver. Eh, ay, a ver, retomando un poquito lo que hacia atrás, ¿no? Lo que estaba comentando sobre los nuevos pensamientos y las nuevas
digámosle así, eventos sociales que han surgido realmente, pues tal vez podrían ser nuestra nueva forma de ver o de tener una creencia, sí, concuerdo con eso, como que ha evolucionado esto de las creencias, en lugar de basarnos solamente en un Dios, como que ya pasamos a otro nivel donde nuestra creencia o nuestra, entre comillas, religión se basará en conceptos un poco más grandes y no tan reservados, ¿no? Como lo era antes, personas que decían, ah, pues Dios es todo, Dios es mi pastor y pues voy a guiarme todo, absolutamente todo lo que diga él, ¿no? O sea, vemos que la religión va evolucionando constantemente también. De alguna manera, quiero pensar que sí evoluciona con todo el respeto, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Y cada quien decide cómo llevarla, pero recientemente, al menos lo que yo he visto, es como que la sociedad ya está como que dejando de seguir todo literalmente, más bien ya está empezando a tomar un poquito de todo y con los nuevos pensamientos yo creo que no se debe de rechazar, ¿no? Porque pues hay mucha gente que rechaza todo lo que está saliendo actualmente, ¿no? Esta nueva vista del veganismo, como decían, eh, no se debe de rechazar, ¿no? Es una evolución a final de cuentas. A mí me recuerda mucho este tema a mi profesora de comunicación en CCH que nos decía que si estamos negando ya nuestros avances, nuestras evoluciones, pues nos estamos haciendo incluso más tontos, ¿no? Como que no aceptar la realidad que está cambiando constantemente y más ahora con estos movimientos que han salido, pues te estás quedando en el pasado y es aferrarte a algo que pues ya se te está yendo, como pues la gente que todavía niega muchos eventos sociales como el orgullo LGBT y que ya está cambiando la forma de ver de los jóvenes, que los jóvenes están volviendo en un pensamiento un tanto más liberal. Esto no es malo y negarse a ello totalmente está mal, sino que ahora más bien nosotros como jóvenes o como las personas que estamos impulsando estos cambios de pensamiento y de ver la realidad, pues es más bien ahora implementarlo de una manera como que ya más estudiada, ¿no? Como que ya presentamos nuestra hipótesis, ahora hay que trabajarlo para que se vea bien, que se represente de buena manera, ¿no? Para llegar a todos los puntos que nosotros queremos, porque era como lo que decía, ¿no? Estos nuevos medios de comunicación que se están viendo, pues la nueva radio y la nueva televisión, pues cambiamos a streamers y a podcast y a Spotify y a todo eso, pues negarnos a que la tecnología ya está avanzando, pues es muy mediocre, déjenme decirlo. Y pues retomando, citando un profesor de matemáticas, ¿no? La tecnología está para hacernos la vida más sencilla y aunque las cosas de antes estaban bien, se supone que la tecnología y las cosas de ahora están mejor. ¿Por qué negarnos a algo que se supone que está hecho para ayudarnos tal cual, ¿no? Entonces hay que enfocar esto pues a la ayuda, ¿no? Como dice, pues actualmente no se puede ver totalmente un avance viendo cómo se comportan en redes sociales las personas, ¿no? Como que sacan lo peor de ellos, pero hay otros pues todavía sí intentan ocuparlo para un bien, ¿no? Como que todavía hay dos partes que se dividen entre los que parece que lo están manejando para bien y los están haciendo progresar y la parte que pues está haciendo todo lo contrario, ¿no? Que le da la mala fama a la tecnología, al uso de los streamers y al uso de pues los avances, ¿no? Y pues podemos verlo reflejado en la historia. Hay muchas personas que negaron aceptar los nuevos movimientos y los nuevos pensamientos. No, no, es que eso está mal y es que eso no es como lo estábamos viviendo de antes y es que estos son unos rebeldes y es que no, es que ellos deben de ser casi que crucificados porque están pensando cosas que no, que contradicen a lo que ya creemos como que, pues no, ya llega un punto en que todos digan, pues sí, esto sirve y esto se usa para esto y esto y esto y está bien. Y pues no sé, Perdóname, Elizabeth, esta cosa me desconectó, pero bueno, ya estoy acá otra vez. No sé, me puedo gustaría continuar. ver otra vez. Sí, Ya que continúa, por favor. termino. Sí. Que yo recuerdo que en su momento, en mi primera clase de
filosofía le pregunté a mi profesor si todavía existían los ojos, ¿no? Como que todavía estaban ahí. Y yo soy un filósofo, ¿no? Pues yo creo que sí existo y le digo, ok, pero yo me referí. Sorry, de nuevo, voy a apagar mi cámara porque, no sé, de plano esta cosa está muy mal. Perdón, ahora sí, continúa. Ya, bueno, pues le decía, no, pues es que yo me refería como que si todavía se encontraban en el mundo como que haciendo cambios, ¿no? Porque pues ese era el chiste de los filósofos, como que ir progresando, ir pensando, pues vaya, pensar las cosas y como que dar muchas perspectivas, totalmente esta filosofía, pero sí el estudio de los nuevos pensamientos que han surgido, ahora sí que la juventud, la chaviza, que ha estado pensando cosas que antes, pues todos negan, ¿no? Como los tabúes del cuerpo, de la sexualidad, cosas así, pues son pensamientos nuevos y también es progreso. No entiendo por qué todavía hay gente que se niega a aceptar esto como algo nuevo, ¿no? Algo maravilloso que se está abriendo a las puertas. Yo creo que puede dar el siguiente paso para que pues, la humanidad como tal, si bien no alcanza como que una manera de dirigirse totalmente plena, como que lo que usted comentaba, de que todos se regían por la razón, ¿no? Pero pues una persona totalmente racional no puede, como que, no puede relacionarse y, no sé, pongamos ejemplos, no sé si uno aquí haya visto alguna vez la serie de Bones, Huesos, de una señora, una antropóloga forense que trabaja con el FBI para Clasiquísima, resolver los clasiquísima. homicidios, ¿no? Exacto. Pues entonces ahí ya tenemos un ejemplo de por qué una persona no se puede regir totalmente por la razón. Si vemos el personaje principal de Bran, ella totalmente racional, que todos los estudios así, y es muy estudiada la señora, pues sí, no, o sea, genial, vemos como si es una pensadora, una señora que tiene bases, tiene estudios, tiene formación académica, pero le cuesta relacionarse con las personas y le cuesta como que llevar una buena relación porque pues, que es antipática, etcétera. Y durante la serie va mostrando cómo al relacionarse empieza a tener como que más amigos, empieza a cambiar su perspectiva, no de la vida como tal, pero sí como que su forma de desenrollarse con las personas. Entonces, pues ahí podemos ver un claro ejemplo de por qué la razón no puede ser nuestra guía directa ni literal de guiarnos. O sea, necesitamos la parte de los sentimientos, pero también saber como que equilibrar los sentimientos y la razón. Entonces, pues a base de esto, si las personas como que ya vamos como que entendiéndolo más, tener empatía y estos sentimientos también presentes, pues yo creo que sí se puede hacer un cambio y se puede estudiar más a fondo los cambios que pues obviamente le mencioné, ¿no? Más o menos. Sí te escuché todo, Elizabeth, no te preocupes. Perdón porque me desconectó esto ahorita, pero sí escuché hasta el último tu participación. Pues no sé, aquí lo voy a hacer un poco de, de abogado del diablo. Porque sí creo que la tecnología pretende hacernos las cosas más fáciles. El problema es que nosotros las usamos, ¿no? O sea, el problema de la propia tecnología no es la tecnología en sí, sino que nosotros somos quienes la usamos. Entonces, la tecnología no es independiente de nosotros, y en tanto que no es independiente de nosotros, depende también de nuestros vicios, de nuestras malas actitudes, de nuestras, de nuestros pecadillos, podríamos decir, o sea, de todas esas cosas que somos los seres humanos, y los seres humanos somos seres contradictorios, ¿no? Por definición, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Eh, entonces, sí creo que obviamente que los seres humanos hemos construido un montón de tecnología a partir de la ciencia que hemos hecho, que sí nos ha hecho la vida un poco más fácil en ciertos ámbitos, ¿no? Pero que también
implica esta cuestión, ¿no? De que pues somos nosotros quienes la usamos, ¿no? Eso es con lo que me quedaría, ¿no? O sea, son simples herramientas y ya luego depende para qué la usas, ¿no? O sea, puedes tener un martillo que te puede hacer más fácil la vida si es que quieres poner un cuadro en tu cuarto y con el martillo clavas el clavo y entonces ya puedes colgar el cuadro, o puedes usar el martillo para matar a alguien, ¿no? O sea, para las dos cosas te pueden servir. O sea, el problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Sorry, estoy odiando mucho hoy mi conexión. Déjenme cambiarme de conexión porque esto va muy mal. A ver si con el otro modem mejora un poquito. Creo que ese silencio perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Sí, ya lo ya escuchamos, profe. cambié de conexión porque de plano el modem este que tengo puesto no jala. Entonces, a ver si con este otro ya. Entonces, bueno, espero que hayan escuchado toda esta cuestión que les dije que iba a ser como de abogado del diablo. Pero sí, o sea, finalmente somos nosotros quien utiliza las herramientas que hemos creado y le podemos dar un montón de usos, ¿no? Por otro lado, la cuestión del cambio social, yo creo que sí, como hemos visto, el cambio es lo constante, ¿no? En la vida humana y en las sociedades. Eso sí lo podemos, creo que eso podemos estar seguros. De la evolución, eso no estoy tan seguro, ¿no? Porque la evolución ya trae una idea ya aparejada de un cambio siempre hacia bien, ¿no? O sea, es como, si alguien de ustedes vio Pokémon, pues siempre los Pokémon evolucionaban hacia algo mejor, ¿no? Más grandes, tener más alas, no sé, cosas así, ¿no? Pero creo que la sociedad no necesariamente evoluciona, ¿no? No necesariamente se hace mejor. Podemos dar pasitos para atrás también, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época griega, de la antigüedad griega, pues por ejemplo, pues había mucho más libertad sexual, ¿no? Que la que podemos tener ahora, incluso. Y también había que pensar en qué términos, para qué personas, en qué momentos, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, todo eso hace que se haga mucho más complejo todo este asunto, ¿no? Pero quizás si somos un poco más simplistas, podremos decir que había mucho más libertad sexual, ¿no? Y luego con el cristianismo eso pues acabó, ¿no? Nada de que hombres con hombres, mujeres con mujeres, pues nada más tú y tu pareja y el matrimonio sagrado y ya, ¿no? Y eso, pues muchos dirán que fue un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, o sea, realmente no hay nada escrito y siempre hay que, cuando nos hacemos esta pregunta de si vivimos mejor que antes o si los que estaban antes vivían mejor que nosotros, creo que tenemos que hacer todavía más complejas estas preguntas y preguntarnos quiénes de antes, en qué momento, en qué lugar, qué posición ocupaban, y un montón de preguntas más que podremos ir añadiendo. Entonces, yo creo que hay que ir complejizando más ese tipo de argumentos, ¿no? Para poder pensar mejor, mucho mejor la realidad social, ¿no? Que claro que muchas de las cuestiones que ahora se están empujando son admirables y creo que vale la pena luchar por ellas, pero no sabemos dentro de 20 años, igual a lo mejor eso que nosotros pensamos que ahora vale la pena luchar por ellas, a lo mejor ya no lo van a pensar. y y eso puede pasar, ¿no? Yo lo único que pido es que dentro de 100 años no me juzguen por lo que fui hoy, ¿no? Pues porque pues, finalmente soy hijo de mi tiempo y todos somos hijos del tiempo en el que vivimos. Eh, entonces no podemos saber qué es lo que va a pasar en el futuro ni saber cómo va a pensar la gente, ¿no? Y cómo vamos a ser juzgados por esa misma gente. Entonces, son cuestiones ahí como medio delicadas y por eso dije que iba a ser como medio abogado del diablo, ¿no? Y sí pienso que la plenitud humana nunca va a llegar, pero sí les pido que no se me depriman,
Y aún así, aunque crean y aunque pensemos que la plenitud humana nunca va a llegar, aún así creo que vale la pena luchar por ella, acercarse hacia ella, al menos, ¿no? Eh, bueno, ¿quién más andaba por acá? Alicia González, por favor. Sí, a mí de la lectura, lo que más como me gustó fue la parte en la que el arte se tomó como que tuvo más relevancia en esta época, y pues ya no solo fue en representar como imágenes bueno, imágenes sobre la religión, sino que ahora se empezaron como a basar más en la naturaleza. Y bueno, también esta parte me hizo recordar a la película que vi, se llama La joven de la perla, que precisamente este pintor Johannes Vermeer pues realiza esta pintura, y pues lo que puedo ver es que en esa época era como muy, bueno, se le consideraba muy importante a el lugar que ocupaba un pintor, además de que, digamos, era como, no sé, tenía un buen estatus económico y social. Y pues comparándolo a la época actual, no, o sea, considero que sí hubo un gran cambio, porque pues ahorita ya, bueno, a los que son pintores, ya no se les da el mismo reconocimiento, ni ya no se les da como el mismo pago, la misma ganancia. Y bueno, yo creo igual porque la gente ya ha dejado como de considerarlo, pues como algo que vale la pena gastar, porque pues en sí lo que es el trabajo hecho a mano es como muy caro, y pues eso también, o sea, no solamente se ve en la pintura, sino también, por ejemplo, si vas a un pueblo y quieres consumir algo local, te sale más de 1,000 pesos, 2,000, pero lo que veo es que también como que mucha gente como que dice, ay, no, tan solo por, no sé, por esa blusa o por ese trapito o cosas así, no vale la pena comprarlo, ¿no? Y pues es que no es solamente eso, sino que también conlleva como un cierto tiempo, una cierta técnica y como que hábiles para pues poderla llevar a cabo. Y también, bueno, regresando a la pintura, fue fue esta como que se le dejó de dar valoración y que pues actualmente ya no se ve como se veía en aquellas épocas. Y pues sería todo. Muchas gracias, Alicia. Yo te haría una pregunta con lo que acabas de comentar. ¿Por qué crees, a partir de la lectura que hemos tenido sobre el humanismo, sobre esta cuestión de poner al ser humano en el centro y la evolución que ha tenido, ¿por qué crees que ese tipo de, más bien que el arte ha dejado de ser valorado en la época actual? Por qué crees tú eso? Y si tiene alguna relación con el humanismo. Pues yo creo principalmente ya no, o sea, ya como que ha cambiado nuestra forma de pensar, y de que pues al paso de los años yo creo que, bueno, considero que siempre cambia, ¿no? Vamos a ir tomando importancia a ciertas cosas, y pues en este caso, ahorita yo considero que a lo que se le toma más importancia es a la tecnología, ya pues en sí, crear nuevas como formas, pues de ganar, digamos, dinero, y dejamos de un lado como tal, eh, como lo cultural, pues en sí, yo creo a veces también esto de los sentimientos, porque pues ya pues también nos ha separado, digamos, de cierta forma, en pues poder expresarnos, cómo expresarnos, y
pues de que ahorita ya está existiendo eso, de que, o sea, como ya no tenemos tanta relación con lo que en sí somos, como que ya, o sea, digamos que ya no le tenemos como un aprecio a los sentimientos, sino que nos basamos más en cosas como exteriores. Ok, ok. Bueno, es que precisamente creo que es la lectura que sigue, según yo, a ver, déjenme revisar, según yo seguía Max Weber, pero no recuerdo. Max Weber, sigue Weber, el problema en la ética protestante y la ética del capitalismo. Muchas gracias, Ana. Sí, entonces sí sigue Weber. Precisamente va a ser una cuestión que vamos a ver ahí, ¿no? Esta ética protestante que, de cierta manera, toda aquella actividad que no produce dinero, que no es productiva, es despreciada, ¿no? Y vamos a ver la influencia que tuvo eso, que tuvo este pensamiento de la ética protestante en el propio desarrollo del capitalismo. Entonces, bueno, me parece interesante esta cuestión que mencionabas, ¿no? Porque precisamente vamos a tocar sobre este tema la próxima clase. Bueno, ¿quién más andaba por acá que no ha participado? Adrián Castillo, por favor. ¿Sí me escucho bien? Profesor, en realidad sí, Gael. Perdón. No, que participe él porque yo ya Ok, participé hace rato. vale. Sí, es que andaba viendo quién no había participado, pero tomamos ahorita a Gael y a ti te Bueno, damos Perdóname, Adrián. participación. no hay problema. Bueno, yo más que nada quería retomar lo que lo que había mencionado desde el principio de la clase, más que nada de cómo el humano cree avanzar, por ciertos eventos que pueden llegar a suceder, y en este caso como que leímos del humanismo, cómo de alguna forma, muchas personas creyeron avanzar o progresar, qué sé yo, tal vez lo vieron socialmente, culturalmente, económicamente, creen que están progresando como personas, como humanidad, en el sentido de ponerse a ellos primero y dejar de un lado por lo que antes se veían sometidos, sin darse cuenta, bueno, desde mi perspectiva, que ahora están aceptando, le están dando legitimidad, a otra forma de opresión o de dominación. Yo creo que más bien esto, bueno, en el humanismo, digamos, lo pude ver como que habla más o como que te describe más en la lectura, de cómo pasamos de un grupo dominante, nos está, pues sí, digamos, manejando, y es que, pues digamos, los argumentos que se llegaron a usar o todas las teorías o posiciones que a darle pie o darle camino al humanismo, si bien fueron, pues sí, o sea, conocimientos del pasado e historia que fueron usados a su común haber sido, pues digamos, pues sí, modificados o simplemente que hayan dicho alguna parte de la verdad o alguna parte del pasado, venga, no sé, pero yo más que nada veo esto como un ejemplo más de cómo seguimos nosotros a través del tiempo y del tiempo y del tiempo, por los años, y en realidad lo único que hacemos es cambiar una forma de pensar por otra, una forma de ver por otra. Y pues, pues sí, o sea, como decía, en los griegos, si bien no se eran muy abiertos respecto a los temas de igualdad de género, como mencionaba, sí era más abierto en cuanto a relaciones sexuales o cualquier otro tipo de conocimientos. Que después, o sea, cómo podemos llegar a deslegitimizar algunos temas. Perdón, es que estaba muy perrito.
No te preocupes. Ajá. Cómo podemos llegar a deslegitimizar temas y aprobar otros nuevos. Y esto también me recordó a una clase ya de ciencia política que tuve. No recuerdo el autor porque ya estoy muy lleno de lecturas, pero hablaba de una forma, bueno, mencionaba 3 formas en las que los hombres pueden llegar a legitimizar alguna acción o algún hombre. Y uno de ellos me vino mucho a la mente, que era por el carisma de las acciones heroicas del caudillo. ¿Cómo podemos llegar nosotros a, como, como a ver algún personaje? Y en este caso siento que a lo mejor no fue un personaje en específico, pero sí a lo mejor algo heroico, el movimiento o el hecho de ver a varias personas creer lo mismo que tú, están avanzando hacia algo mejor o que se está haciendo un progreso o un desarrollo social, una mejor etapa. También cómo puede llevar a que las cosas sin antes saber como las consecuencias que podría tener. Este, y pues sí, bueno, más que nada eso, y cómo podemos pasar de a otro, pues por nuestra forma de pensar y cambiar todo ello. Y solamente era mencionar eso. Muchas gracias, Adrián. Está muy interesante. Es una muy gramsciano todo lo que dijiste. Pues sí, o sea, Gramsci diría que precisamente la revolución se tiene que hacer en el pensamiento antes que con las armas, ¿no? Eh, entonces, bueno, una de las cosas que precisamente um, vemos con esta cuestión del desarrollo del humanismo, del pensamiento humanista, pues son esos cambios que ya decíamos hace rato, ¿no? Que podrían parecer imperceptibles, que se van dando ahí en la propia cultura, que de repente alguien empieza a dejar de pintar a Dios y empieza a pintar al ser humano desnudo, y luego eso va a provocar una transformación social y política, pues nadie se lo imaginaba, ¿no? Lo vamos a ver también otra vez con Max Weber. Incluso Max Weber va a ser... Max Weber no es muy amigo de Marx. Entonces, si Marx pensaba que había que tomar la decisión de hacer una revolución para cambiar las cosas, Max Weber pensaba que las cosas casi siempre cambian sin que uno quiera, ¿no? Por cuestiones sociales, por cuestiones de pensamiento, por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que es muy difícil hacer una revolución, o más bien planear una revolución, ¿no? Casi siempre las revoluciones se hacen sin que uno, sin que uno mucho las planee, ¿no? Entonces, esta perspectiva que vamos a ver en Max Weber, pues es como un pensamiento religioso tiene un impacto luego en términos económicos y hasta en términos políticos, ¿no? Sociales también. Eh, Eso es lo interesante, ¿no? Entonces vamos a ver ahí este tipo de cuestiones que pueden ser, y a mí me encanta, o sea, si la próxima clase no vienen bien leídos de Max Weber, les quito un punto extra o algo así, porque a mí Max Weber me encanta. Y este libro de la ética protestante y del espíritu del capitalismo es así como una joyita que tienen que leer, 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 ¿va? Entonces, bueno, ahora siga él, por favor. Bueno, yo quería aportar también parte de la discusión que estamos manejando sobre el que es el conocimiento y la tecnología y la evolución de lo que representa ahora mismo toda esta nueva tecnología con una teoría o bueno, más bien un movimiento cultural que surgió hace unos años, ya tiene su ratico, que es esta del transhumanismo, o sea, corriente que dice que la tecnología funcionará como un vínculo de una nueva revolución humanista, pero más vinculada a un desarrollo de perfección, ¿sabe? Y me parece interesante cómo es que se me había olvidado esto por completo. O sea, yo soy muy fan del arte transhumanista, de todas estas conexiones y creo que me hice más fanático por parte de una película que se llama Ghost in the Shell, una muy viejita japonesa que trata este tema de la sociedad, de la tecnología con lo que es humano. Y me parece interesante cómo es que construye la sociedad que no está regida por
sistemas automatizados completamente, sino por pensamientos de propios, de propios gobiernos que controlan más bien las conciencias en masa de las máquinas y de las conexiones que se generan tras la vinculación con lo humano. Y es toda una cosa súper exagerada para lo que es nuestra sociedad actual, pero siento que también esto tiene que ver mucho con esta discusión, por lo mismo de que hace referencia a este mismo movimiento que se Y generó, gracias a pero más eso vinculado mejorar a como seres humanos. exactamente relacionado con el Reaccionando mejoramiento a de esto, los seres humanos. Adelante, adelante. podría decir que me abrió el horizonte a lo que es la política. Realmente tenemos una perspectiva muy cerrada a lo que vemos normalmente en los medios de comunicación. Ujú. Bueno, Que lo relacionamos mucho ¿sí nos con la escuchas, compañero relación que Miguel? tiene con el periodismo. Sí, sí, adelante. Bueno, creo que ya terminó el compañero Miguel. Ok. Digo, sí, esta cuestión de, o sea, de la propia tecnología, ya no solo como, digamos, como una herramienta más del ser humano, sino como parte del propio ser humano, ¿no? Es, pues es para algunos un ideal, para otros como una especie como de terror, ¿no? A lo que no quisieran llegar. Eh, um, Precisamente Max Weber tiene por ahí un concepto que es el de la jaula de hierro, ¿no? Que es esta cuestión de la hiperracionalización de las sociedades occidentales, que lo que va, que a lo que nos se supone que nos va a llevar es a esta precisamente jaula de hierro, ¿no? Y déjenme recordar cómo lo decía, al enfriamiento del espíritu humano, ¿no? Esta cuestión de la hiperracionalización. Y lo vamos a ver un poco también en este texto de la ética protestante del espíritu del capitalismo, ¿no? No sé yo qué tanto esta hiperracionalización nos lleva a algo bueno. Yo soy más pesimista, eh, como Max Weber un poco, creo que finalmente va a enfriar este espíritu humano que tenemos, ¿no? Que pues, casi casi nos vamos a volver robotcitos, que actúan con base en en un algoritmo o en no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y da miedo, pero bueno, veremos ahí a ver si el espíritu humano puede ser reducido a eso o no, también. ¿Quién más? A ver, Ana, por favor. Mm, Bueno, creo que han tocado temas muy interesantes. Hay artículos referentes más bien al ámbito de transhumanismo y me parece, yo también vi Ghost in the Shell. Bueno, creo que casi todo lo que ustedes han visto también me lo he chutado yo, tanto por el año también de clases como por razones personales. Creo que hay cosas muy interesantes en los estudios que se hacen del transhumanismo no referente a los posicionamientos filosóficos, por ejemplo, porque hay artículos muy interesantes de transhumanismo, pero que se refieren a cómo hay una cuestión de... Ya quiere hablar tu gato también ahí, Ana. a cómo hay una cuestión Se espantó mi gata. Perdón, es muy grosero. ¿Cómo hay una separación, por ejemplo, de lo que se considera humano, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, no se permiten que ciertas personas, o más bien no se permite que la gente se haga como modificaciones corporales, prótesis y demás, a nivel de ética médica, porque
los médicos saben que ese tipo de mejoras, ¿no? Del cuerpo, ya sea en prótesis o de otro tipo, porque también técnicas médicas que pueden, no sé, con terapias pueden hacer más resistente al cuerpo a cierto peso, ¿no? Prácticamente a volverte una, pero como por ética médica no lo hacen porque no todas las personas tienen posibilidad de acceder a ese tipo de recursos, ¿no? Entonces ahí los médicos ya no solo va del daño que puede infligirse a alguien haciéndose mejoras corporales, sino el daño que le puede hacer a otros porque no comparten una misma condición, ¿no? Una misma condición física, por ejemplo. Y yo creo que en ese sentido, Ghost in the Shell es muy importante para ilustrar que la conciencia o que lo que describimos como conciencia tiene mucho que ver con una conexión de lo que describimos como humano, ¿no? Y cómo puede haber un cambio ahí un poco extraño entre lo descrito como conciencia y lo descrito como humano en esa vinculación inherente que maneja muy bien la película. De hecho, es de las cosas más interesantes que maneja ya al final. La película igual lo pueden ver en Lucy, que creo que es como un poco más raro, ¿no? No sé, muy Sí, que extraña. es un poquito más psicotrópico con aspectos de mentalidad Y no me quedó muy lo claro visual, el sí, sí. final de El esa mensaje de onda. Lucy es más raro. Claro, ahora con respecto por ejemplo, esto que decían de las rupturas en el tiempo y de las rupturas que vivimos más próximas, ¿no? Por ejemplo, estas nociones de el matrimonio igualitario, etcétera, y de las nociones de la lógica y la razón y la racionalización de todo. Creo que hay muchos movimientos muy antiguos o antiguos respecto a mí, por ejemplo, que tengo 24 años, que hablan de cómo las personas no nos podemos y no nos movemos por la razón estrictamente, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, un ejemplo muy bonito, un ejemplo que me encanta es Edgar Allan Poe, es Lovecraft, es Walt Whitman. Estos hombres que se dedicaron a describir no solo la pérdida de la razón de una parte de la humanidad, sino como una parte misma de la humanidad, ¿no? O sea, no como una pérdida de lo humano, sino como una expresión de lo humano. Eso está bien interesante y creo que en las artísticas lo podemos ir viendo poco a poco sin que abarque todo, por ejemplo, lo político, sin que abarque, por ejemplo, todo lo relacionado a lo comunicativo. Pero sí son pequeñas rupturas que se van haciendo y no tienen mucho que ver con que toda una era sea razón, ¿no? Toda una era es así. No es así, nunca es así. Siempre hay pequeñas rupturas, siempre hay pequeñas disidencias, siempre hay raros, ¿no? Estas personas que llamamos anormales, o también hay que hablar de cierto tipo de locura muy específica, la locura asociada con la genialidad burguesa, por ejemplo. Son muchas nociones que nos ayudan tanto a complejizar el mundo como a complejizar nuestras posturas. Ahora, respecto a lo folclórico y el arte, hay que tener bien en cuenta que lo artístico, el arte son cosas que han sido de siglos. ¿Por qué lo digo? Porque creo que deberían llevarse una pregunta muy importante: ¿por qué apreciamos el arte? ¿Qué es lo que consideramos arte? Para empezar, no qué es el arte, porque realmente si yo les dejo esa pregunta y me preguntan, pues yo no tengo ni idea, ¿no? ¿Por qué consideramos arte? El arte está restringido a cierto tipo de apreciación, de cierto tipo de personas, cierto tipo de posibilidades para estudiarla, con cierto tipo de mensajes ahí impuestos. Hay arte que lleva, dirían los marxistas, que todo arte tiene que ser político, ¿no? Hay un texto muy bonito sobre la autoría de Walter Benjamin, él dice que todo arte es político, no porque el arte en sí sea político, sino porque los creadores del arte son humanos, los humanos son siempre políticos y los humanos siempre tienen tendencias a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y cada expresión del arte es política. Esa es solamente una postura de muchas, ¿no? O sea, respecto al arte y respecto a lo que es arte, lo que es artesanía, por qué apreciamos las artesanías y realmente las apreciamos en técnica y en lo que representan, o si solamente tenemos una apreciación exotizada de lo que es una artesanía, o una artesanía no la consideramos arte, sí, en qué medida. O sea, son preguntas que parece que no,
pero sí están en nuestro cotidiano. Hay cosas que valoramos. Tenía un profesor que nos invitó a su casa y él tenía un Caravaggio y al lado del Caravaggio tenía una porcelana que le regaló su mamá, que para él, para empezar, no había ninguna distinción entre la artesanía y el arte, ¿no? Para empezar, él no consideraba menos una artesanía que habían hecho sus abuelitas a algo que había hecho Caravaggio, ¿no? La escuela de Caravaggio. Eso tiene que ver con las percepciones que tenemos del arte. Y eso también tiene que ver con lo que decía el profesor Nahum, o Nahum, que somos hijos de nuestro tiempo, somos hijos de materiales, no somos hijos de todas las apreciaciones que tenemos, no son nuestras en realidad, o en sí, en qué medida también eso, ¿no? Entonces lo que decía Rousseau, que no sé si les guste o no les guste, ya tenemos que escribir, si queremos trascender y alcanzar la inmortalidad, tenemos que escribir la gente que no sea de nuestro tiempo. ¿Cómo se hace eso? No me lo pregunten. Él seguramente sí lo sabía, supongo, creo, ¿no? Él era un idealista también, abandonó a sus hijos por su trabajo y hay mucho que criticarle en esa medida, pero tanto somos hijos de nuestro tiempo como somos capaces de rebasar nuestro tiempo y hacer pequeñas disidencias. Entonces, no se van con la finta de que, por ejemplo, los matrimonios igualitarios son de ahorita, matrimonios igualitarios son movimientos de ahorita, son movimientos retomados públicamente por una esfera más privada también, ¿no? Por los servicios de streaming que hacen estas mensajes, por la representación, ¿no? Y a ver en qué medida también eso ciertos movimientos, ¿no? El movimiento LGBT Q+, ven los movimientos, ven ese movimiento en los 60s, era una cosa bien underground, ahorita la gente trata de imitarlos, pero en ese momento era una onda bien densa, la gente tenía miedo realmente del movimiento LGBT. Ahorita ya aparecen más ositos desde mi punto de vista, y en qué medida las grandes plataformas de streaming han abonado a esa imagen, ¿no? Han abonado a una representación ni siquiera de calidad, simplemente una representación estereotipada de lo que son los movimientos y de qué es la diversidad. Las disidencias siempre existen, las disidencias siempre se encuentran, aunque no sean públicas y aunque no estén retomadas desde el ámbito privado para una representación muy caricaturizada. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Se pueden, no sé, hacer trabajo de archivo, trabajo de fotografía. Hay muchas formas de encontrar, muchas formas de hacer visibles todas estas cosas que nos van a permitir, tanto a lo largo del curso como de su vida académica, complejizar sus preguntas y también sus problemáticas y también sus temas de interés, ¿vale? Muchas gracias, Ana. Una gran reflexión. O sea, me quedo con esta cuestión de que siempre hay disidencia, ¿no? Siempre hay alguien ahí que rompe y que por eso decía hace rato, ¿no? O sea, esta cuestión de la jaula de hierro y de si vamos a terminar todos ahí enfriados, ¿no? Al estilo Max Weber. Sí es posible, yo decía, sí es posible aplacar al espíritu humano, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí, siempre hay una ruptura, pero esta ruptura siempre se da en todas partes, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, estas rupturas y estas disidencias incluso se dan cuando pensamos que ya llegamos a la plenitud, ¿no? Cuando ya vivimos en la sociedad más bonita, en la más perfecta, cuando los derechos LGTB sean todos respetados, cuando todas esas luchas y todas esas demandas se cumplan, cuando el veganismo, por ejemplo, no sé, llegue a poder hacer realidad todas sus demandas, ahí algo se va a romper otra vez. Eso va a suceder a fuerza. Porque es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, realmente pensar en una plenitud humana es pensar en el fin de las posibilidades. Y pensar en el fin de las posibilidades es realmente pensar en el fin del ser humano. Entonces, por eso me parece muy, muy difícil pensar la plenitud como tal. La plenitud social, la plenitud incluso personal, siempre va a haber algo que no nos llena, ¿no? Aquí si yo me voy a psicoanálisis y me voy a esta cuestión de Lacan, del
de la plenitud ausente, ¿no? De cuando, creo que ya se lo había explicado, ¿no? Que cuando nacemos vivimos ahí de la chichi y de cagar y de estar ahí siempre con la mamá y de repente nos separan. Y entonces ese mundo pleno en el que estábamos ya no está, ya no existe y vamos a tratar de buscarlo durante toda la vida de muchas formas, tratar de llenar ese vacío de muchas formas y nunca lo vamos a lograr, nunca va a haber algo que encaje del todo. Pero el hecho de que no haya algo que encaje del todo no quiere decir que no podamos buscarlo y que además ese hecho de que nunca va a haber algo que encaje dentro de ese vacío del todo es lo que nos empuja siempre a buscar nuevas cosas, a probar nuevas cosas y a hacer disidencias, como lo que decía ahorita Ana, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que no haya plenitud es prueba de que existe la libertad, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, cerramos contigo, Mauricio, algo breve para que ya los compañeros vayan a cenar. Sí, sí, me imagino que ya todos andamos bien cansados, entonces pues nada más hacer como una reflexión breve que tuve ahorita durante debate, por decirlo. Bueno, me di cuenta de que pues como han estado mencionando mucho el arte, ¿no? Y qué bonito verlo. Y el arte siento que siempre nos muestra a qué Dios estamos o a qué Dios le rezamos, ¿no? En el humanismo, pues este Dios vendría siendo el humano, ¿no? Apreciar la belleza del ser humano. Pero después vamos a poder observar como a llegadas de César y después con esta corriente del realismo en el arte, que se puede apreciar a un nuevo Dios, pues una transformación de ese Dios del humano a la patria. Creo que Delacroix sí, sí creo que se apellida así, Delacroix lo plasma muy bien con su obra de La patria guiando al pueblo, donde se representa este personaje. Entonces, el arte siempre nos está diciendo a qué estamos adorando y a qué estamos glorificando. Y a la vez hacer o parecer que es algo bueno, ¿no? Pero después nos damos cuenta de que este Dios, y lo voy a mencionar así porque tendemos a eso, a deificar algo. Este Dios puede ser bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? El hecho de que inició la patria, el patriotismo y el nacionalismo derivó en el sentido del imperialismo y después terminó en guerras, ¿no? En la Primera y Segunda Guerra Mundial, extremismo del pensamiento. Al igual empezó esta idolatración al capital y en el arte se pudo ver, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Que todos, este despilfarro, ¿no? O esta eh, enaltecer el dinero. Y podemos ver esto ahora en la actualidad, creo que dan un punto muy interesante mis compañeros y para resumirlo, ¿no? Que la tecnología es ahora este nuevo Dios, ¿no? Este nuevo Dios que estamos ahorita como enalteciendo mucho en el sentido de que nos ha dado la comunicación y seamos más libres o nos hace pensar que hemos llegado a un sentido de evolución diferente que nunca se había llegado. Pero realmente hay que ponernos a pensar en qué sentido la tecnología también ha afectado, ¿no? Siento que la tecnología, igual que nos ha beneficiado en esta conexión, también nos ha polarizado. Nunca antes se había visto una polarización en la sociedad de esta manera, como la tecnología, sobre todo diría las redes sociales y algoritmos de algunas redes sociales han dado a englobarte en una comunidad muy cerrada y a cerrarte tus ideas. ¿En qué afectará esto, no? Porque endiosamos a la tecnología, pero la tecnología realmente nos ha mostrado aún más la brecha social que existe, ¿no? Mientras algunas personas lo más avanzado y lo más moderno, hay todavía personas que no tienen ni un celular o que no tienen estos privilegios que ahora se gozan. Entonces habría que pensar muy bien estas afectaciones que ha dado la tecnología a través de no solo ver los beneficios y verlo reflejado en la historia. El inicio de una revolución ideológica puede parecer bueno al principio, pero si se mantiene y se lleva a un extremismo y no se considera este lado negativo que este nuevo Dios está dando, podría derivar en otros conflictos, en otros problemas. Y como dijo nuestra compañera Ana, siempre hay disidencias, siempre hay cambios y pues nunca se va a llegar a utopía social, pero
pero sí hay que darnos cuenta y hay que dar el cambio y la lucha siempre, y creo que es parte del ser humano. Entonces, pues ya quería acabarlo más rápido si ya se fueran, entonces, y pudiéramos cenar todos. Así que Sale, muy bien, Mauricio, muchas gracias. Pues cerramos con esto.